Bienvenidas almas de luz y amor a esta vuestra casa, a vuestro canal, los podcasts de Libélula Radio Online. Al micrófono, J. Rochi. Hoy estoy con María y con Juan. María 80 años, Juan 83. No ha sido fácil conseguir que se sentaran delante de un micrófono para compartir un testimonio de vida basado en la necesidad, la confianza, la unidad y por encima de todo ello, el amor. Van a compartir una historia con final feliz en el que se vieron obligados por las circunstancias a final de la década de los 50 y principios de los 60, sobre todo ella, su padre, a emprender un viaje a París, desconocido, sin prácticamente ningún apoyo, por la necesidad de trabajo, de comer. Primero se marchó él, después marchó la mujer, y al poco tiempo María, con 12 años, se incorporó a sus padres en París. Un entorno sin conocer la lengua, en un colegio que afortunadamente tuvo una buena experiencia, y con el tiempo se sumó Juan, el que hoy es su marido, que entonces era su novio. Van a compartir con nosotros aquellos sueños de trabajar, de conseguir dinero, de ahorrar, porque siempre en la mente de la mayoría de las personas que deciden emigrar a un país, sobre todo en aquella época, es volver algún día a su pueblo, a su ciudad, con su familia, con sus amigos. Esta es la historia de María y Juan. Van a contar cómo se desarrollaron aquellos años, si fueron fáciles para encontrar trabajo, si se adaptaron al sistema de vida, distintos horarios que en España, distinta alimentación, un idioma que desconocían, aunque en el caso de María, como fue allí al colegio, sí que lo sabía. Pero así y todo, es un entorno conflictivo, un entorno que para ellos, dentro del mal, no fue una mala experiencia. La van a compartir con todos nosotros hoy y espero que os guste. J. Rochi al micrófono. Buenas tardes, María y Juan. Buenas tardes. Buenas. María y Juan, Juan y María, es un matrimonio ya pasados los 70, María. 70 no, tengo 80. 80, no los aparentas. ¿Y Juan? 83. Muy bien. Bueno, ellos van a compartir una historia, como muchos otros matrimonios de la época en las que bien los padres o bien ellos mismos tuvieron que dejar su pueblo, sus amigos, su infancia, marchar a otro país con otras costumbres, con otro tipo de vida, un horario diferente. Es una experiencia que no tiene nada que ver con la que hoy las personas que marchan al extranjero o vienen aquí en busca de trabajo no tienen las mismas condiciones laborales que tenían en su momento cuando ellos decidieron, o bien los padres decidieron salir fuera de España. María, empiezo por ti. Sí. ¿Cómo fue el iros vosotros, o tú en este caso,
a Francia. ¿Cómo fue eso? No, yo fui por mis padres. Son mis padres los que se fueron, yo no. Ellos me trajeron a Francia. Yo tenía 12 años, tenía un hermano de 5 y nos fuimos cuando ellos ya estaban allí 2 años. Esto fue en 1957. Ya hace años, ¿eh? Y para ti supuso un cambio radical con 12 años, que ya, vamos, no eres un bebé. Dejar a tus amistades, tus amigos, tus amigas, el colegio y adaptarte a un sistema diferente y nuevo. Porque eso fue en Francia, ¿no? Sí, París. En París. En París mismo, sí. ¿Y cómo fue ese cambio para ti? Terrible. Lloré mucho, lloré yo por mí y lloré por ver a mi hermano con 5 años también, que venía de un sitio de ahí que vivíamos arriba a la montaña, y cerrarnos en un cuarto donde había solamente una claraboya como ventilación, una claraboya en el techo, pues fue muy difícil. Y sin entender nada, y sin conocer nadie. Eso fue muy frustrante, es verdad. Tus padres, cuando decidieron marcharse, ¿ellos no conocían la lengua francesa? ¿O Tampoco, sí? tampoco. ¿Y se fueron porque ya tenían allí a alguien conocido que les dijeron venir, que aquí hay posibilidades? Mi padre se fue primero, luego fue mi madre, pero mi padre fue una chica que no conocía de Alcira y fue allí, pero luego se tuvo que buscar el mismo trabajo y buscarse lo que tenía, lo que podía hacer, porque mi padre tenía un handicap que él estaba cojo de una pierna, no podía tampoco hacer todo lo que quería. Y él era sastre y se tuvo que ir, porque aquí fue cuando a la helada del 57, 56, 57. Sí, la riada, ¿no? A la helada. ¿Helada? A la helada. O sea, que hubo riada y helada. Madre mía. Y mi madre se fue, pues, aproximadamente un año después. Y luego ya nos fuimos nosotros. Cuando nosotros fuimos, ellos ya estaban en una vivienda. Mi padre tenía ya trabajo y ya nosotros nos pusieron en la escuela. Yo fui a la escuela, mi hermano también. Pero fue duro, fue muy duro. Yo pasé toda la juventud allí en París y yo he perdido toda mi juventud allí. Porque yo he sido siempre muy cerrada, muy tímida. Muy tímida, y yo no me adaptaba. ¿Te costó mucho aprender el francés? No, porque cuando eres joven se aprende fácilmente. No, de eso no tengo mala experiencia. Porque en la escuela que nos trajeron era una escuela francesa, pero tuvimos la suerte que la profesora que teníamos hablaba un poco español, entonces no fue difícil. Al hablar no tengo mal recuerdo de haber padecido para enseñarme y todo eso, eso no. ¿Y los compañeros? El salir de aquí, de un pueblo, y yo vivía ahí a las espaldas de la montaña, y encerrarte en un sitio y entrar en una capital donde no conoces ni lengua ni conoces nada, pues sí, ahí sí que fue duro. ¿Y los compañeros qué tal aceptan cuando viene alguien de fuera? Así como ahora está de moda a veces el bullying, o te ignoran, o si no... Bien, no he tenido problemas. Por esa parte, ni yo ni mi hermano hemos tenido problemas. Tuvimos problemas, ¿no? Fue una cosa, pues, que no la veían mal. A ver, en Francia los españoles los recibían bastante bien. A italianos un poco menos. Y moros no hay que decir, porque a moros ellos... Pero no he tenido problemas en la escuela sobre eso. Ni en el trabajo mi padre tampoco. ¿Y tu madre qué hacía?
Pues mi madre también trabajó con mi padre en casa, que se pusieron a coser en casa y estaba trabajando en casa también. Siempre ha estado en casa, mi padre también, pero trabajando para un taller y cosiendo en casa. Así como ahora... Entonces no era así, para ellos no fue difícil. Lo difícil fue para nosotros cuando llegamos. Entonces sí. Ahora, por ejemplo, cuando vienen aquí inmigrantes o inmigrantes, como lo quieran llamar, cuando vienen de otros continentes, de otros países aquí, siempre hay ayudas económicas. ¿Vosotros tuvisteis esa opción allí? Ninguna. Para tener un contrato te lo tenían que hacer la empresa que trabajabas, te lo hacía. Y si no, se tenía que venir a la frontera, pasar frontera cada 3 meses para poder entrar dentro del país y tenías un visado de 3 meses más para darte la opción para encontrar trabajo. Pero ayuda ni de vivienda, ni ayuda, ni colegio, ni médicos, de eso nada. Mientras no tenías papeles, no tenías opción a nada. Era muy diferente ahora. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allí tus padres? ¿Tus padres volvieron aquí? Sí. Ellos volvieron en el 76, se volvieron. Entonces, desde el 56 que estuvo mi padre, 20 años, ¿no? 20 años, sí. 20 años. Y sí, porque mi hijo tenía 6 años cuando se vinieron, 76, sí. Sí, ahí siempre decían que se tenían que venir. Y yo siempre he dicho que me venía también, ¿eh? La gente, las personas que en aquella época emigraron porque aquí no había trabajo, había una necesidad imperiosa de comer. En la idea de ellos estaba siempre el regresar. Sí. ¿Y si allí uno hubiera hecho fortuna? ¿Hubiera vuelto también? Mi padre y mi madre siempre han querido regresar. Anhelábamos el momento de las vacaciones para poder venirnos, siempre. Ellos siempre tenían la idea de regresarse. ¿Y cómo fue Juan? ¿Cómo aparece Juan en tu vida? Juan aparece en mi vida cuando yo me voy a París y ya salíamos juntos. Con 12 años. Él y yo nos conocemos desde que éramos pequeños. Con 12 Vivíamos años. Muy cerca y desde los 7 o 8 años que nos conocemos. Pero él, bueno, yo me fui, cuando venía por el verano, pues nos juntábamos en la cuadrilla y todo, y continuábamos. Luego nos escribíamos, que entonces ni habían teléfono, ni habían móviles, ni nada. Eran cartas. Sí. Y continuamos así, hasta que nos hicimos novios. Pero era un noviazgo a larga distancia, una distancia de 1000 y pico de kilómetros. Discutías poco. ¿Y cuándo decide él, o cuándo decidís que él también se vaya a París? Él se vino en el 63, antes de la mili. Estuvo allí 1 año, trabajó en Citroën, y para la mili él se volvió a España. Y en el 65, que ya había terminado la mili, se volvió otra vez a París. Estuvimos 1 año, bueno, en el 67 nos casamos. ¿Allí o aquí? No, aquí. ¿Y el trabajo le fue fácil encontrar trabajo? Él lo tuvo un poco más difícil porque yo al ser joven, ir al colegio, me enseñé más pronto el idioma, pero él lo tenía más difícil. Entonces yo iba con él para buscar trabajo, para lo que fuera. Pero él no encontró enseguida y tuvo que hacer un par de viajes aquí a la frontera, como digo, pasar, que le hicieran el cuño en el pasaporte y tener un visado de 3 meses más. Hasta que encontró, antes de casarnos también, en Citroën trabajó y ya le hicieron el contrato y todo, y bien, se estabilizó. Pero al estar en casa, y era pequeño, el apartamento era pequeño, porque ya de aquel cuarto que llegamos nosotros ya no era, ya era un apartamento, pero era pequeño también, y mis padres decidieron, bueno, y para estar así, ¿por qué nos casáis? Y es lo que hicieron.
y como queríamos. ¿Y tus padres volvieron antes que vosotros? Antes, ¿O sí. todos volvisteis a la vez? No, ellos volvieron 3 años antes que nosotros. Porque yo de casada estuvimos 11 años. Y aunque estuve 10, sí, 11 años. ¿Tus hijos los has tenido allí En también? París, sí, Los los dos. dos. No han querido quedarse. No, a mi hijo se vino con mis padres, tenía 6 años, y mi hija se vino, la dejé aquí 8 meses antes de venirnos nosotros, y tenía 2 años. Ya, porque Entonces ellos ya no... que no había posibilidad de ver. No, ellos no tenían opción a decidir, vamos. Claro, claro. ¿Y cómo fue el acoplarte? ¿Hacíais vida social con españoles allí? Sí, nos juntamos muchos. Porque normalmente cuando uno emigra a un país o a una ciudad importante, suelen todos buscarse un poco Sí. donde viven, pues oye, buscar una casita, un piso, para que estén todos un poco como más unidos, ¿no? No, yo es que, a ver, yo estaba en el distrito que estábamos nosotros, fue porque mis tías, yo tenía mis padres y tenía 2 tías más que vivían por allí alrededor. Entonces nosotros nos centramos que también se había ido de aquí. Sí, que también eran inmigrantes. Y bueno, la promotora fue mi padre y mi madre. Luego llegó una tía, otra tía. Eso fue el efecto llamada. Exacto. Y estábamos todos en el mismo distrito. El que están los españoles, sí, intentan buscarse sitio pues donde en aquel entonces que conocían a unos. Pues mira, en tal sitio hay un apartamento más. Pero nosotros fue por el efecto de que teníamos la familia alrededor de nosotros. Sí, pero normalmente se busca siempre un entorno del mismo pero país. nos juntábamos, nos buscábamos y nos juntábamos. Aquí hay unas cuantas parejas que estábamos en aquella época. Eso es lo que te iba a preguntar. Allí. ¿Habéis coincidido allí con gente de aquí del pueblo? Claro. No voy a decir todos los nombres. No, está claro. Voy a decir todos los nombres, pero luego ya te lo digo. ¿Cuáles son? Ya me los imagino, ¿eh? ¿Y qué tal allí? Unos están ahí y otros ahí. ¿Y qué tal allí con ellos? Bien, muy bien. ¿Ellos ya estaban antes que tus padres? No. Ellos fueron llegaron después de mis padres. Pero cambio, sabía dónde vivían y todo porque nos juntábamos, íbamos a visitarnos, todo eso, sí. En cambio, los hijos han quedado allí, si me hablas de unos. No. ¿Se han venido ni todos? Ni una parte ni la otra no tienen hijos allí. ¿Ah, no? No. Entonces, ya no es lo que... Luego te digo. Ya no es que me imagino. No. O sea, que toda la familia se ha vuelto a venir aquí. Sí. ¿Y añorabas mucho el pueblo, la costumbre española? Sí. Se haría muy duro cuando venías en verano volverte a ir, ¿no? Sí. Pero a ver, en el momento que me casé, nos casamos, pues ya nos hicimos a la idea de que teníamos que estar X años. No sé los años, pero unos años. Entonces la persona se conforma más. Dice, bueno, pues vengo de vacaciones y me voy. Y ya está. Me voy a mi casa. Yo me iba a mi casa, porque yo tenía allí vivienda y yo me iba a mi casa. Y bien, ahora, cuando decidimos venirnos para siempre, entonces sí que se hizo un año larguísimo. Larguísimo, porque la idea era de venir y ya está. El objetivo que se marca una persona cuando se va a un país a emigrar, a buscar trabajo, el objetivo es hacer dinero para volver a tu pueblo o a tu ciudad y comprarte una casa o ya vivir una jubilación. ¿Cuál es el objetivo, en fin? ¿El objetivo es momentáneo para salir de una situación, a lo mejor aquí, de carencia y allí, en cambio, de hacer dinero? ¿O es hacer dinero, privarte allí de un gasto superfluo para ahorrar y venirte aquí para vivir una jubilación o montar un negocio o lo que sea? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de nosotros era hacernos una casa. Él tenía la ilusión, mi marido tenía la ilusión de tener un trozo de huerto o 2, y es lo que hizo, y tener una casa.
Y ya cuando teníamos todo eso, no era ambición grande de decir voy a montar un negocio, quiero hacer mucho dinero. No, yo allá vivía una vida muy, muy, ¿cómo decirte? No me privaba de nada. A ver, sé que es verdad que ibas a la idea de ahorrar para hacerte lo que teníamos aquí, pero no como otras personas que a lo mejor vivían en un garaje, españoles, que vivían en un garaje, todo para ahorrar y mandarlo a España, y trabajar de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, eso no. Yo es que he trabajado siempre como mi padre en mi casa, dentro de mi casa. Claro. Yo trabajé, O sea, tú ya hacías teletrabajo. Sí, Lo que sí, ahora está, sí. está tan de Toda moda. la vida, y mi padre también. Toda la vida he hecho teletrabajo, yo he trabajado siempre en casa. Y yo no era de decir, quiero hacer una fortuna e irme a España para hacer la... No, yo lo único que quería era una casa, era lo que quería, un trozo de tierra y trabajar y ya está, y vivir. Pero vosotros cuando vinisteis erais jóvenes aún. Sí, y yo O sea nos que vinimos aún en las... trabajasteis aquí en algo. Sí. ¿Y Juan? Él también. Él se puso a trabajar y yo también. Pero que quiero decir que no era... Yo allá he vivido una vida muy agradable, no ha sido una vida de privaciones ni de decir, no, vamos a ahorrar para mandar, no. Nosotros queríamos vivir y venir aquí y estar en un poco de ahorro por lo que pusiera venir, porque claro, te vienes de un país, él sí que había trabajado aquí en España, pero yo no. Claro. Yo me fui a los 12 años y volví cuando tenía, en el 78, pues cuando tenía 36, 34, 35 años. Entonces yo aquí sí conocía lo de verano. Lo de verano todo es bonito. Sí, pero en verano eso es una... Claro, que verano es todo es bonito. Pero luego me tenía que adaptar a la vida de aquí también. No, me adapté pronto. Trabajaba en lo que yo quería y me adapté pronto. Juan, y dentro de mi casa. Juan, estás muy callado. ¿Estás escuchando? Sí, pero yo quiero que Juan también nos cuente un poco cómo fue para ti el irte allí ya mayor. Yo donde estaba me encontraba. Efectivamente. Te adaptabas enseguida. Sí, cierto. Lo mismo que cuando vinimos aquí. Porque yo cogí uno de los trabajos peores que hay aquí. Yo sabía que venía aquí. ¿Y allí? ¿Siempre estuviste en la Citroën allí? No. No. Estaba en lo mismo que mi mujer. Al final también lo has enseñado a coser. Cuando nos casamos, él se quedó conmigo. Claro. y estábamos en casa los dos, cosiendo. Él hacía lo que yo le enseñé y Claro. todo, y hacíamos un equipo. Un equipo, los dos. Y siempre hemos trabajado allá juntos, los dos. Sí. No es fácil eso. No, pero lo hicimos siempre. El que quiera que pruebe hasta las 24 horas las dos personas juntas. Las 24 horas, ¿eh? Pues a mí me enchisaba estar al lado de mi mujer. Claro. ¿Está? Y cuando me vine aquí, yo cogí el trabajo duro. Porque yo entré me enseñaron a montar canalizaciones de alta presión. No tuberías así, no, sí, de riego y de pueblo, de lo que fuera. Sí, pero era duro. Sí, pero te adaptas. Sí, yo me he adaptado a todo. No le has tenido miedo nunca. He ido a plantar arroz a la Camarga. Arroz a la Camarga he ido yo 3 años. A las vendimias cuando era un chavalito también. ¿Pero las vendimias de aquí o de allá? De allá. Ah, sí. ¿Qué es más duro? ¿Lo que vosotros hacíais o ir a la vendimia 3 meses a muerte? No sé, porque... No, a la vendimia duraba 1 mes, no llegaba. Pero duro, ¿no?